Bienvenidos a esta clase de ciencias. Vamos a platicar un poquito sobre el tema que realizamos la semana antepasada, o la semana pasada, referente a la parte de las unidades y mediciones. Ustedes de entrada ya tienen un pequeño apunte en el cual estuvimos trabajando sobre el por qué necesitamos algunas unidades y mediciones o necesitamos medir sobre la parte de la física. Recordemos que la física pertenece a una de las ciencias exactas y esta parte de las ciencias exactas necesitamos nosotros poder englobar la parte de ciertos términos para poder nosotros medir. Bien, recordemos que nosotros tenemos algo que se llaman magnitudes físicas. ¿Pero qué es esto de las magnitudes físicas? Las magnitudes físicas es aquella parte en la que nosotros podemos o tiene la capacidad de ser medido, pero no solamente con la parte de una unidad, sino también la parte de una cantidad. Es decir, todo aquello que nosotros medimos necesita forzosamente la parte de una cantidad, es decir, 45, 65, y posteriormente una unidad. Esa unidad puede ser centímetros, metros y kilómetros. En esas dos partes nosotros vamos a hacer la referencia a lo que es la parte de una magnitud. La magnitud se refiere también a la división en donde pertenece esa medición. Es decir, nosotros no vamos a medir la parte de una tabla o la parte de una mesa, como podemos medir la parte del contenido de un vaso, es decir, un líquido, o no podemos medir la parte de una temperatura. Entonces, precisamente es que nosotros tenemos la capacidad de tener una magnitud, y la magnitud son las diferentes variantes de lo que nosotros podemos medir. En función de ello, existen para eso algo que se le llama el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades lo que realiza es una diferencia entre las diferentes cosas que nosotros podemos medir. Ya sabemos que ya les había comentado que sí, efectivamente se puede medir casi todo. Sin embargo, esas unidades o esas magnitudes necesitan medirse de diferente forma. A eso es lo que nosotros le llamamos unidades fundamentales. Por ejemplo, nosotros podemos medir con metro, con un kilogramo, con segundos, con amperio, con Kelvin, con Newton o con joules. Y cada una de esas unidades tiene su simbología, pero también tiene una magnitud. Es decir, esa magnitud pertenece a una clasificación de lo que va a poder medir. Entonces, el metro pues está dentro de la magnitud de una longitud, el kilogramo está dentro de una magnitud de masa, el segundo está dentro de una magnitud de tiempo, el amperio está en una magnitud de una intensidad de corriente, el Kelvin está en una magnitud de temperatura, el Newton de una fuerza, el Joule de energía. Entonces, lo que nosotros hacemos para ello es poder realizar o clasificar las diferentes unidades en diferentes magnitudes. No podemos nosotros meter verduras en una canasta de frutas o meter frutas en una canasta de verduras. Entonces, cada una de las canastas debe corresponder a sus unidades correspondientes. Bien, para ello, pues, ¿qué creen? Nos encontramos con una situación conflictiva en la situación en la que nosotros tenemos que hacer diferentes medidas. Para ello entramos en lo que nosotros trabajamos, la conversión de unidades. En la actividad anterior, ustedes me enviaron la parte de cómo convertían ustedes en la primaria, es decir, cómo convertían una unidad en otra. La mayoría de ustedes o muchos de ustedes me enviaron sus actividades y las enviaron de acuerdo efectivamente al paso de las diferentes unidades de acuerdo a una pequeña escala. Muchos de ustedes lo hacían en referencia a la situación de la sustitución de los puntos o la sustitución de un cero o cómo recorrer un cero de un lado a otro. Sin embargo, la forma en la que nosotros lo vamos a visualizar va a ser por medio del método de cancelación. ¿Por qué trabajar con el medio de cancelación? Bueno, probablemente alguno de ustedes podrá utilizar el método que más le conviene y el que más le facilite. Sin embargo, si nosotros nos vamos a otros niveles académicos, tanto en la parte del bachillerato como en la parte de la universidad, el método que normalmente se trabaja es el método de cancelación. Es precisamente por ello que las láminas que les envié, precisamente por eso vimos el método de cancelación, ¿sale? O este método de cancelación, para que más o menos fuéramos viendo la situación de cómo se trabaja el método de cancelación y pueda ser el método que podamos trabajar en futuras ocasiones para los procedimientos de conversión de unidades. Pero se van a preguntar, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué va a servir la conversión de unidades?
Bien, imagínense que nosotros estamos en la ciudad de Tlaxcala. Perfecto. Nosotros necesitamos medir la temperatura en grados Celsius. Sin embargo, si nosotros nos trasladáramos a Estados Unidos, en Estados Unidos no podemos hacer las mediciones en grados Celsius. Allá las tenemos que hacer en grados Fahrenheit. Bueno, tenemos un método de conversión también. Sin embargo, también nosotros aquí en la Ciudad de México o en Tlaxcala, nosotros podemos medir una mesa y la podemos medir en centímetros o en metros. Sin embargo, en Estados Unidos no podemos medir en centímetros o en metros. Podemos medir en millas, en pies o en pulgadas. Entonces, precisamente es importante hacer este cambio de medidas, porque independientemente de los valores que nosotros adquiramos, el método para poderlo realizar es la parte importante para poder trabajar. Bien, entonces, ¿cómo se realiza esta parte de este método de conversión o la conversión de unidades por el método de cancelación? Bien, vamos a trabajar el método de conversión. Primero, como les había yo comentado, hay varios tips y hay varias maneras de poderlo entender. La primera es poder trabajar con los valores o las equivalencias que nosotros tenemos. Esta parte de las equivalencias, ¿dónde las encontramos, muchachos? Esta parte de la tablita de las equivalencias la encontramos en la página 22 de su libro de Héctor Pérez Montiel y ya muchos es conocida por ustedes la situación de algunas equivalencias. Conocemos como equivalencias la parte del valor de lo que equivale una unidad a otra. En este caso, nosotros podemos tener el valor de los metros a centímetros, de los metros a milímetros, de los centímetros a milímetros, de los kilómetros a metros y así sucesivamente. Entonces, esta tablita es fundamental porque esta es la que nos va a ayudar muchísimo para poder entender el resto de las conversiones. Una vez teniendo esta tablita y tomando en cuenta la parte de las unidades, bueno, se va a hacer mucho más sencillo y práctico poder trabajar la situación de la conversión de las unidades. Es un primer inicio y a lo mejor para ustedes va a ser algo nuevo, novedoso, para que puedan ustedes trabajar esta parte de la conversión de las unidades. Ojo, se puede seguir trabajando con la situación de los métodos que veníamos utilizando en la primaria. Sin embargo, este método es el más utilizado en niveles posteriores. Vamos a entrar en la parte de nuestra conversión de unidades. Bien, anteriormente también habíamos hablado de algo que se llaman algoritmos. Y los algoritmos no es más que la parte de un método. Es decir, lo que nosotros, para obtener un método de conversión, primero debemos de trabajar con la situación de un algoritmo. Y recordemos que un algoritmo es un proceso o procedimientos para lograr un objetivo. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es entender la situación de la receta para poder trabajar con nuestro procedimiento. ¿Ok? Entonces, vamos para allá. Bien, veamos. Primero, para poder realizar la conversión de unidades, tenemos el paso 1, que es conocer la equivalencia. Conocer la equivalencia de las unidades. Perfecto. ¿A qué se refiere con la equivalencia de las unidades? Bueno, como comentaba, esta tablita se le llama equivalencias, porque nosotros sabemos cuánto equivale de una unidad a otra. Entonces, de alguna forma, esta tablita siempre la tenemos que tener presente para nuestro procedimiento. Segundo paso. Como segundo paso, y aquí hay algunas cosas anecdóticas que hay que poder trabajar, es la situación como paso número 2. Colocar la cantidad que se va a convertir. Ok. Paso número 3. El paso número 3 lo que tenemos es establecer una fracción donde contenga la equivalencia. ¿Ok? Perfecto.
Y esta parte, este paso número 3, tiene una estrategia. Y esta estrategia la vamos a definir como la parte de que el numerador se colocará la unidad a la que queremos llegar. Y en el denominador se ubicará la unidad origen. Perfecto. Como les comentaba, este pequeño paso, pues sí tiene algún detalle y también tiene alguna peculiaridad. El paso número 4, multiplicar la cantidad original por el numerador dividiendo o dividido entre el denominador. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una vez que tenemos esta parte del algoritmo, vamos a ver cómo lo trabajamos. Ok. Imagínense que nosotros tenemos que convertir 35 metros y los queremos convertir a centímetros. Bien, probablemente esa puede ser la operación que nosotros estemos trabajando. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que conocer? La parte de la equivalencia. Y la parte de la equivalencia, aquí yo la tengo, que es la primera. Nos dice que un metro equivale a 100 centímetros. Por lo tanto, decimos que un metro es igual a 100 centímetros. Perfecto. Ahora, ¿qué corresponde en esta parte? Lo que corresponde primero es escribir la cantidad que vamos a convertir, es decir, 35 metros. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es realizar una fracción o establecer una fracción en donde contenga la parte de las operaciones o la parte de mi equivalencia. ¿Y cómo es eso de la parte de la equivalencia? Bien, dentro de la parte de la equivalencia lo que yo tengo que hacer es establecer primero una fracción con unos paréntesis. Aquí. Entonces, aquí en la parte central es donde yo voy a colocar la parte de la equivalencia. La parte de la equivalencia. Ok. Tomando en cuenta, fíjense, en el numerador y denominador. En el numerador voy a colocar la unidad destino, mientras que en el denominador voy a colocar la unidad origen. Ok, van a decir, profesor, ¿y quién es la unidad destino y quién es la unidad origen? Bueno, este es la unidad origen y esto es la unidad destino. Entonces, si ya identificamos quién es la unidad origen y quién es la unidad destino, lo único que tenemos que hacer es colocar la parte de lo que nos está sugiriendo. La unidad destino. ¿Quién es la unidad destino? Los centímetros. ¿Quién es la unidad origen? Los metros. Perfecto. Sin embargo, como habíamos quedado, en la parte de acá, lo que yo voy a colocar es la situación de la equivalencia. Ajá. Y esta parte de la equivalencia, los valores yo los tengo acá. Voy a colocar ahora los valores porque ya tengo las unidades. Ahora voy a colocar los valores que acompañan las unidades. En el caso del numerador, los centímetros, ajá, en el caso de los centímetros, ¿quiénes acompañan esta parte de los centímetros? La cantidad que acompaña a la parte de los centímetros,
La cantidad que acompaña a los centímetros es la cantidad de 100. La cantidad que acompaña al metro es el 1. Ahora bien, una vez que ya terminé de colocar mis equivalencias, voy a tener que realizar la operación. ¿Y qué operación voy a realizar? Bueno, una operación bastante sencilla. Lo que tengo que hacer es multiplicar la cantidad 35 metros por 100. Posteriormente, el resultado lo tendré que dividir entre 1. De tal forma que si hacemos la operación, 35 por 100 es igual a 3500. Entre 1 nos va a dar 3500. ¿Ok? Perfecto. Entonces nuestro resultado nos va a dar 3500. Ahora, ¿por qué se llama el método de cancelación? Bueno, el método de cancelación se llama así porque ahora, una vez que ya hemos realizado la parte matemática, lo que tenemos que hacer es cancelar las unidades que se repiten dentro de esta estructura. ¿Qué cantidades se están repitiendo? Se repiten los metros y los metros. Por lo tanto, 3500 le voy a colocar la unidad que le sobra. Y la unidad que le sobra es centímetros. Y este vendría siendo el resultado de nuestra primera conversión. Si nos damos cuenta, es algo que tenemos que practicar. Ok, vamos a realizar otro pequeño ejemplo. Supongamos que ahora va a ser al revés. Supongamos que ahora tengo 35 centímetros y ahora los quiero convertir a metros. Perfecto. ¿Cómo se haría? Bueno, el procedimiento es el mismo, no cambia. Primero, habíamos quedado que tengo que colocar 35 centímetros porque es la cantidad que voy a convertir. Posteriormente necesito una fracción en paréntesis. Una fracción en paréntesis, en donde la parte del numerador tenga la unidad destino y en el denominador tenga la unidad origen. Identificamos también la parte de la equivalencia, es decir, con qué familia estamos trabajando. Si nosotros observamos nuestro libro, en nuestro libro nosotros nos está marcando 1 metro es igual a 100 centímetros. Sin embargo, si nos regresamos a nuestra operación, nos está diciendo de centímetros a metros. Si lo tratamos de buscar dentro de nuestra tabla, no la tenemos. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, lo único que sucede es que la equivalencia es la misma. No afecta la parte de la colocación. No afecta si nosotros tenemos 1 metro es igual a 100 centímetros o 100 centímetros es igual a 1 metro. Entonces no cambia la parte de la posición, ¿sale? Y esto pues efectivamente no va a cambiar la parte de nuestro resultado. Entonces, si nosotros identificamos que pertenecen a la misma familia, solamente lo único que hicimos fue cambiar la posición de las cantidades, bueno, sabemos que entonces 1 metro es igual a 100 centímetros. Lo importante es esto, ubicar quién es la unidad destino y la unidad origen. ¿Quién es nuestra unidad destino? En este caso, ahora la unidad destino son los metros, unidad destino. ¿Quién es nuestra unidad origen? Unidad origen. Ahora se convierte en la unidad origen. Perfecto. Ahora, como ya lo tenemos, podemos establecer quiénes son los colocamos dentro de nuestra fracción. La unidad destino son los metros, la unidad origen son los centímetros. Y ahora lo que voy a realizar es colocar la parte de las cantidades que acompañan al metro y al centímetro, pero dentro de nuestra parte de la equivalencia. Por ejemplo, ¿quién acompaña al metro en nuestra equivalencia? El 1. ¿Qué cantidad acompaña a los centímetros en nuestra equivalencia? 100. Una vez que ya hemos colocado la parte de la operación y lo que corresponde, vamos a tener que realizar entonces la operación multiplicar 35 centímetros por 1 y posteriormente dividirlo entre 100. Por lo tanto, ahora nuestra cantidad va a cambiar. 35 por 1 me va a dar 35. Entre 100 me va a dar
0.35. 0.35. Método de cancelación. Cancelamos las unidades que se repiten, en este caso los centímetros, y ahora el 0.35 va a ir acompañado de la unidad que resta, es decir, los metros. Y bien chicos, es así como nosotros llegamos a la parte del método de cancelación de unidades o conversión de unidades por medio de la cancelación. Espero que con estos ejemplos les pueda ayudar un poquito para poder trabajar sobre la situación de la actividad que corresponde. ¿Cuál es la actividad que corresponde en este caso? Ahora lo que vamos a tener que hacer es realizar los ejercicios de la conversión de unidades de la página 24 del libro de Héctor Pérez Montiel. Son esta parte de acá. Son del 1 al 10. Los únicos que van a convertir es del 1 al 10. No van a convertir el resto de las unidades porque posteriormente explicaremos cómo se convierten el resto de las conversiones o el resto de las cantidades. Solamente de la actividad del 1 al 10. Ok chicos, con esto hemos terminado la parte de la explicación de la clase. Espero que les haya apoyado en la situación de la actividad.